¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, los desafíos y los problemas que enfrenta el presidente Donald Trump. Nuestro invitado, Walter Tejada, estratega demócrata. Walter Tejada, una cálida bienvenida al programa. Un placer estar aquí, gracias por invitarme. Walter, ¿es peligroso el momento que vive el país con un cierre del gobierno que lleva ya entrando en su cuarta semana y denuncias del FBI que está investigando o ha investigado al presidente Trump por ser posiblemente un agente de Rusia? Yo creo que no hay tiempo suficiente para hablar de todo esto, pero la respuesta es sí. Estamos viviendo un momento muy difícil, muy complicado aquí en Estados Unidos, muy vergonzoso hasta cierto punto. Tenemos, comenzando con el cierre de este presidente Trump, quien él es totalmente el culpable de que estemos en este dilema. Y no solo son los 800,000 honorables empleados del gobierno federal. Cada quien tiene familia y tiene obligaciones y deudas y todo eso está ahorita innecesariamente poniéndose en riesgo simplemente por un berrinche y capricho político que ha tenido este presidente, por haber hecho esta promesa, con todo respeto, tonta durante su campaña, que iba a construir un muro y que México iba a pagar por él. Entonces ahora se encuentra este dilema, a saber cómo él va a salir, pero no va a salir con la ayuda de los demócratas. Entonces, ¿y cómo crees tú que va a terminar? Creo que él tiene que buscar una salida y le guste o no le guste, él va a tener que negociar con los demócratas de alguna manera, porque ahora ya no es como el año pasado, que todo lo controlaban los republicanos. El sistema de aquí de Estados Unidos de la democracia es de un sistema de chequeos y balances, y ahora la Cámara de Representantes es dominada por los demócratas. A un nuevo día, señor presidente, usted tiene, que le guste o no le guste, tiene que negociar con los demócratas. Y por el lado demócrata también hay nuevas congresistas, entre ellas una congresista Hill, que está diciendo que ella estaría de acuerdo con la construcción del muro. Es decir, no necesariamente la oposición demócrata parece ser monolítica. Bueno, yo creo que no es monolítica, siempre hay una diversidad de opinión, es la belleza en el Partido Demócrata, que dejamos que cada quien opine a su manera y todo, con tal de que comprueben con hechos y cómo se puede hacer una plataforma razonable, ¿verdad? Entonces yo creo que hay extremos en los dos lados, hay extremistas en la izquierda, extremistas en la derecha. Yo creo que la gran mayoría de los demócratas está completamente en contra de este muro y francamente ya se construyeron varios de esos lugares donde tenía que haber cerca, ya está ya construido, entonces se puede remodelar, se puede buscar ese tipo de asunto, ¿verdad? Pero también es importante recordarles a todo el mundo que los dueños de propiedad en la frontera, en Texas, en Arizona, el alcalde de McAllen, por ejemplo, donde fue Trump a dar su discurso de sobrado, que le tomaran la foto, el mismo alcalde de ahí está en contra del muro y el representante en el Congreso republicano de esa área en contra de que se haga este muro también. Estamos hablando que hay 800,000 empleados públicos, empleados federales, como le dicen en los Estados Unidos, que a través de este cierre han quedado sin sueldo. El viernes pasado se cumplió precisamente el primer día que deberían recibir su cheque, es decir, están 800,000 personas sin haber recibido el sueldo y tú lo multiplicas por sus familias. Pero esto ha dejado al desnudo un tema de fondo y es el presidente Trump, dentro de lo que vende, que ha sido en estos 2 primeros años de su gobierno un gran éxito, es el boom económico, dice él. Sin embargo, las estadísticas muestran que el 80% de los trabajadores estadounidenses vive de cheque en cheque de sueldo. El 50% no ahorra nada. Al 25% no le alcanza ni siquiera para llegar a fin de mes. Entonces, todo indicaría que el boom económico que vende Trump no está llegando al ciudadano de a pie de los Estados Unidos. Bueno, es muy lamentable todas las cifras que acabas de decir. Son muy alarmantes por varias razones, ¿verdad? Y en gran parte es porque este presidente, como viene de antecedentes multimillonarios, donde él con un pequeño préstamo de 14 millones comenzó su carrera financiera, ¿verdad? No se puede relacionar con la gente común. Entonces él ahora no entiende cómo que las personas están sufriendo de cheque a cheque a veces. Y sí es muy doloroso lo que los trabajadores del gobierno federal están sufriendo ahora por
por cuenta de este berrinche, de este capricho que este presidente ha hecho para tener este gobierno cerrado. Entonces, por eso es que le decimos el cierre de gobierno del presidente Trump. Él es el dueño de todo esto. Entonces, yo creo que el otro punto muy importante, que se habla mucho de la economía, y hay que darle cierto crédito a él, pero se les olvida a todo el mundo que Barack Obama le dejó en bandeja de plata la economía en gran estado, muy buen estado, y este presidente hasta cierto punto ha arruinado algunas cosas, porque cuando pasaron ese recorte de impuestos, no reforma financiera, sino recorte de impuestos, fue para los ricos, especialmente el porcentaje número 1, las corporaciones, y supuestamente ese dinero iba a venir a ayudarle a la gente trabajadora. La gente trabajadora no se ha beneficiado tú dices todavía. Entonces que le va bien, es decir, es cierto que le va bien a la economía. ¿Es cierto que le va bien a la economía de quién? ¿Del 1%? De los que tienen plata. El 90%, por lo menos el 80%, no de los trabajadores federales. Correcto. O empleados públicos. No, el 80% de los trabajadores de los Estados Unidos. Un país de 320 millones de personas, el 80% está viviendo estas condiciones, el 25%, uno de cada 4 no le alcanza ni para llegar a fin de mes. Entonces el tema es, ¿de qué cosa le está yendo bien si estos son los datos duros de que la persona común vive así en el país supuestamente más rico o uno de los más ricos del mundo? Bueno, en Estados Unidos comúnmente se usa la expresión la clase media. Y la clase media o la clase que está un poco más bajo, que tiene pocos recursos económicos, no se han beneficiado de estos recortes de este impuesto a los ricos. ¿Y por qué no? Porque los salarios han estado estancados. Pero ¿cuál es la teoría de que entonces los representantes del pueblo aquí en Washington, que supuestamente están elegidos por el pueblo para representar los intereses del pueblo, están acusados por toda la gente que conoce esto a fondo, que en realidad son simplemente títeres de los lobistas o de las grandes corporaciones que los compran para gobernar para ellos y no para gobernar al pueblo? Y entonces les pasa que el 80% viven de cheque en cheque, el 50% no le alcanza la plata, el 25%. Entonces, en realidad, ¿de qué estamos hablando? De que a quiénes le va bien y a quiénes representan quienes están aquí en ese edificio que está detrás tuyo, que es el Capitolio. Títeres es exactamente la palabra que les toca a los republicanos, porque acordémonos que los demócratas no son. Porque déjame preguntarte una cosa, y con Barack Obama, que había vendido, que era el presidente de la esperanza y del cambio, lo acusan los mismos demócratas de haber gobernado bajo la agenda republicana. Aquí el problema de fondo no es el presidente de turno. Para muchos analistas, el problema de fondo que lo dice, por ejemplo, Bernie Sanders, que esto, dice Bernie, no es una democracia, sino es una oligarquía en donde, en realidad, estos señores que están en el Congreso o en la presidencia no viven para representar al pueblo, sino para los intereses de las grandes corporaciones de Wall Street, de la banca. Bueno, entonces, ¿por qué tú criticas solamente a los republicanos si están todos en el mismo barco? Acordémonos que cuando Barack Obama entró a la presidencia, este país estaba casi en bancarrota, la economía estaba abajo, los republicanos decían, vamos a la bancarrota para ver qué sucede. Pero tú quieres defender a Barack Obama, y Barack Obama aprobó un préstamo de 700.000 millones de dólares para salvar la economía de los Estados Unidos, que pagó el contribuyente común y corriente como tú y yo. Y, sin embargo, a la hora de que esas empresas bancarias o esas empresas de lucro, como las compañías, ¿te acordás de automotrices?, se recuperaron, se comieron todas las ganancias. Es decir, socialismo a la hora de pagar los platos rotos, pero capitalismo a partir de llevarse el dinero el 1%. ¿Y eso es republicano y demócrata o no? Aquí no se trata de defender, sino que hablar de hechos. Cuando Barack Obama entró a la presidencia, el desempleo estaba casi al 9%. Cuando él se fue de la presidencia, estaba a menos de 4%. ¿Okay? Entonces, muchos le decían, si lo bajás a menos de 7, va a ser un milagro. No. Eso hay que aceptar, son los verdaderos hechos. Te voy a decir una que es lo más grosero que han dicho de Barack Obama. ¿Sabes lo que dicen de Barack Obama? Que era como un Oreo cookie, era negro por fuera y blanco por dentro, porque en realidad gobernaba para la agenda de los blancos, que son el 1%. Entonces, digamos, pongamos a todos en la misma bolsa. Es decir, porque acá el 80% del pueblo estadounidense vive de cheque en el país más rico del mundo. Y tú me vienes a hablar o de Obama o de Trump.
No es todo la misma cosa. Yo te voy a hablar de hechos factibles. Lo que yo te cito, sí, no son hechos. Varias de las cifras que estás diciendo sí se pueden respaldar, pero lo que también hay que recordarse de nuevo, porque ahora estamos ya en el 2019, no nos damos cuenta cuando entró y los retos que había, que estaba a punto de irse en bancarrota la economía. Si estamos en el 2019, hablemos del 2019. Ya no entramos cuando llegó. Tú me quieres llevar la conversación, tú no me quieres llevar la conversación a lo que está, que es el tema del programa. El programa de hoy son los desafíos y los problemas de Donald Trump. A Barack Obama, historia antigua. Bueno, lo mencionaste, pero ahora, como de nuevo, la economía se la dejó en bandera de plata a Trump. Ahora Trump pasa este recorte de impuestos al porcentaje número 1 de los más ricos, las corporaciones y todo. Y sí usaste la palabra títere. Estos representantes que lo ayudaron a él a hacer eso fueron los republicanos. Ni un solo demócrata apoyó estos recortes para los ricos, para las corporaciones. Hay que estar bien claro con eso. Y por eso las consecuencias de que supuestamente iba a beneficiarse la clase media y la gente pobre y todo, lo que ese resultado es que le están quitando cupones de comida a los pobres. Entonces esto ha sido como quitarle al rico para darle al pobre. Es lo que el presidente Trump ha hecho. Acordate que es una persona que es multimillonario, no se puede identificar con la clase media, con la clase trabajadora, porque no entiende eso. Los demócratas tampoco. Entonces yo creo que aquí hay que ver entonces que no se ha beneficiado, los salarios no se han aumentado, mucha gente sigue, hasta ha dejado de buscar empleo porque no pueden encontrar cada rato. Entonces el clima que mencionaste, aunque no todo el mundo está así, un gran porcentaje de personas sí viven de cheque a cheque, como estos trabajadores federales que están sufriendo por este capricho político, este berrinche político que este presidente ha hecho. Él quiere rechazar, negociar con los demócratas, pero como le dijo Nancy Pelosi el otro día cuando le preguntó él si ella iba por el muro, le dijo no, y Trump tiene que entender que no significa no un solo centavo a este muro, sí a la seguridad fronteriza para negociarla, para tener más jueces, trabajadores médicos allá para que atiendan a las personas que vienen a pedir asilo político, para atender a las familias, no ponerlos encarcelados que se estén muriendo los niños, asegurarnos de que tengamos tecnología para proteger con drones y todo. Y acordémonos que se habla mucho de las drogas. Muchas de estas drogas entran por métodos legales, entran por los puertos así, con camiones, en diferentes por barcos, y esos lugares tenemos que mejorar la tecnología para detener estas drogas. Y lo último, que con respecto a eso, que se habla mucho de las drogas y todo, y la demanda aquí, pues, ¿de qué se habla? ¿Para qué se está haciendo para reducir que la gente no use esas drogas aquí en Estados Unidos? Entonces, si no hubiera esa demanda, no hubiera necesidad de las drogas. Entonces, te digo esto porque tiene que ser algo integral. No puede ser solo ver este muro, esta promesa tonta que este presidente hizo durante la campaña, donde le decía a todo el mundo, a la audiencia, hey, ¿qué vamos a hacer? Construir un muro. ¿Quién lo va a pagar? México. Y ahora bien descaradamente nos dice el otro día que nunca dijo que México iba a pagar por eso. Lo dijo 212 veces, la dijo en campaña, que México iba a pagar por eso, y ahora viene a decir que indirectamente con este nuevo acuerdo de NAFTA, que lo va a hacer. Entonces, no se puede confiar con él. Ya es hora que estos republicanos hagan su responsabilidad, lo presionen a él para que abra el gobierno y sigamos negociando. Walter, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Walter Tejada. Él es un estratega demócrata sobre los problemas y los desafíos que enfrenta el presidente Trump. Ya volvemos. Continuamos conversando con Walter Tejada, estratega demócrata. Walter, el 7 de febrero, el ex abogado personal de Donald Trump aceptó testificar ante el Congreso. ¿Qué puede representar ese testimonio? ¿Qué podría pasar después? Bueno, aquí vamos a ver el ejemplo donde la expresión chequeos y balances se pone en marcha, porque la Cámara de Representantes sí tiene obligación constitucional de revisar lo que la Casa Blanca está haciendo y cómo se está conduciendo, y si hay corrupción o hay alegaciones, hay que buscarlas y averiguarlas. Entonces aquí, el 7 de febrero, nos vamos a dar cuenta, esto va a ser mejor que una telenovela. Esto va a estar, aquí en expresiones así netas, le van a sacar los pañales al sol a este presidente, quien vez tras vez tiene mucha corrupción, muchos escándalos, especialmente en la campaña, donde pagó para mujeres para que se silenciara, que se quedaran en silencio y no le dijeran nada en unos días, unas par de semanas antes de la elección en el 2016, y como consecuencia eso afectó
el resultado de la elección porque no influenció, y ese dinero que se le pagó es específicamente una violación de la ley federal. Entonces este presidente tiene miedo de que alguien, y él dice en sus comentarios públicos, no me preocupe y todo, estamos hablando del abogado personal, el que le limpiaba las cosas malas a él todo el tiempo, quien ya declaró y ya está confirmado, porque muchas de las cosas que se le atribuye a este abogado Cohen, que él supuestamente ha mentido. Lo que sucede es que las cosas que él ha dicho se han comprobado por parte del investigador especial, Mueller. Entonces ya la credibilidad de él está comprobada que sí ha dicho la verdad, y por eso se le ofrecieron una relativamente penalidad baja para la sentencia que él puede recibir. Entonces ahora, el 7 de febrero, en plenas cámaras y todo, vamos a conocer muchas otras cosas que tienen que ver con la conducta de este presidente, que se le alega mucho su corrupción, y ahora estamos viendo que tiene enlaces bien cercanos con los rusos, y hay mucha pregunta sobre de qué clase de interés Trump tenía y por qué ha sido su amiguito con Vladimir Putin, que nunca lo critica, al contrario, le da piropos, lo habla bien de él. Entonces, ¿por qué eso es algo bien raro, bien extraño, que hasta cierto punto ahora nos enteramos que ni siquiera las notas del intérprete quería tener, hasta quería deshacerse, porque no quería que hubiera ningún récord? ¿Por qué? ¿Qué está escondiendo? ¿Qué tiene? ¿Qué está haciendo? Entonces, el 7 de febrero, ojalá que Donald Trump se ponga bien el cinturón, porque van a salir muchas cosas al sol, a la luz, y los demócratas vamos a tener una transparencia de enseñarlo todo, bajo el pie de la ley, solo porque estamos investigando. Vamos a legislar también. Hay mucha plataforma demócrata que se tiene que llevar a cabo, pero no vamos a titubear en asegurarnos de que él sea investigado si ha cometido alguna fechoría. Él definitivamente se siente que es el candidato republicano para el 2020. Él dice, desde el primer día que asumió el mando, dijo, ya comencé mi campaña de reelección. El Huffington Post ha publicado un artículo que dice, le guste o no le guste al Partido Demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez ha movido ya el partido hacia la izquierda. Y son muchos los analistas que dicen que hay una fractura dentro del Partido Demócrata, que hay un ala progresista, o sea, un ala hacia la izquierda, y un ala conservadora que puede representar, por ejemplo, Joe Biden, el ex vicepresidente. Ahorita estamos viendo a Elizabeth Warren, que tiene una gran credibilidad, y no obstante, y una de las razones porque la están atacando, porque Trump le tiene miedo. Sabe que es una candidata fuerte, que tiene mucho apoyo. Progresista. Bastante progresista, correcto. Y especialmente porque lo puede desnudar a él en sus asuntos económicos. Ella se puede bien los trucos de Wall Street, y él no va a estar ningún titubeo, y tampoco tiene pelos en la lengua de corregirlo a él o de pegarle cachetadas simbólicas así por la prensa o Twitter. O sea, piensa que se va a mover más bien hacia el progresismo del partido. Pero como te digo, no es la única, puede haber otro, puede que Biden se decida también y entre ahí, y otra cosa también, este presidente, que no se crea tampoco que solo él va a estar en la primaria, todavía se puede ver si va a haber un candidato republicano o dos que lo van a retar. Sí. Eso no es, y porque este presidente... ¿Y qué podría ser? ¿Cuál podría ser? Entró a la presidencia y continuó, nunca paró de hacer estos... ¿Cuál podría ser posible candidato republicano? Bueno, está el ex gobernador de Ohio, que también fue contrincante de él durante las otras contiendas. Podrían haber otras personas que están considerando... Flake, que era el senador de Arizona, está titubeando también a ver si lo va a hacer también o no. El ex senador de Kentucky también está pensando si lo va a ver o no. Entonces, de Tennessee, está pensando si lo va a hacer también. Entonces, yo creo que esto no se ha decidido todavía. Por eso que ahora estamos especulando y no podemos decir con definición. Yo no uso hechos alternativos como este presidente y su administración, sino que tenemos que basarnos en los hechos reales. ¿Piensas que Trump va a llegar al final de su mandato, o podría haber un impeachment y quedar, como le pasó a Nixon, por el camino? No se descarta eso de ser enjuiciado, porque primero que tenemos que estar claros y seguros, la investigación de cualquier cosa tiene que ser investigada sin obstrucción política de nada, y la evidencia va a llevar donde lleve. Nosotros no tenemos prisa de que esto se termine en cualquier investigación ya. Se dé un reporte que sea con investigación clara, y si hay evidencia 100%, solo hablar de que lo vamos a enjuiciar no es suficiente. Solo acusarlo que lo van a enjuiciar no es suficiente, sino que tenemos que tener la evidencia clara, y es posible que no termine, y si no termina, el pueblo estadounidense le va a dar una patada a él y decirle adiós en el 2020, que se vaya, esto fue una pesadilla, que queremos que termine ya. Le ha venido una decadencia al prestigio de la oficina de presidencia del presidente de Estados Unidos, que hemos pasado en estos últimos, este tiempo que él ha estado en la presidencia, y continuamos con estas cosas vergonzosas que está haciendo este presidente, y que los secretarios de su gabinete, muchos de ellos han tenido escándalos por sí mismos que están siendo investigados, además de todas las personas católicas
14 personas han sido enjuiciadas formalmente, oficialmente por la investigación de Mueller, que han tenido conexión con él. Es una gran vergüenza y entonces esta pesadilla no se termina lo más pronto que digamos, debería terminarse ya. Y sí, es posible que quede enjuiciado. Son muchas las lecturas que en realidad Donald Trump llegó al poder por, como él dice, por Crooked Hillary, le llama él, por la corrupta Hillary Clinton, por todo lo que representó a través de una carrera de los Clinton allá en Arkansas con Water, a través de Whitewater, el escándalo de Whitewater, etcétera, etcétera. Una guerrerista, una candidata que siempre fue en realidad absolutamente a favor de lo que tiene que ver el libre mercado. Tomó 200, 300 mil dólares de discursos que daba a Wall Street. En realidad encuentra el pueblo norteamericano que tiene que votar por uno u otro y necesariamente no está convencido y no hay terceros partidos. ¿Cuán democrático es el sistema de los Estados Unidos cuando la gente está, para muchos, forzada a elegir al menos malo y no al que él quiere? Bueno, mira, esta democracia en Estados Unidos es confusa, es muy difícil, pero hasta que nadie se invente otra mejor, esta es la mejor que hay en el mundo. Todo el mundo quiere venir aquí a Estados Unidos. Perdón. ¿Esta es la mejor democracia que hay en el mundo? Sí. ¿Tú conoces que estamos hablando de 193 países en el mundo? ¿Cuántas veces he escuchado que la gente quiere ir corriendo hacia otro país? ¿Quieren venir aquí a Estados Unidos? Por algo será. Y simplemente te hago una pregunta. Los países nórdicos, por ejemplo, los países nórdicos, a la hora de ver la calidad de vida, aparecen en los primeros lugares. Estados Unidos no aparece en los primeros lugares. ¿Por qué te parece que la gente... Tú me dices que la gente corre para acá. Diferentes maneras de mirarlo y todo, pero la gente quiere venir a Estados Unidos, no quiere irse en masas a otros países. Aquí está y por algo será. Entonces no es perfecto. ¿Por qué es? Dígame por qué. Decime por qué es. Porque aquí podés tener estabilidad económica, podés abrir tu empresa sin que te estés preocupando que te van a hacer chantaje, podés estar libre, podés escoger con quién te amás, con quién te juntás, quién es tu novio o tu novia, o si quieres alguien del mismo sexo. Y eso no pasa en muchos países del mundo. En muchos países también ocurre, está bien, pero aquí tenés la habilidad también de un país grande, podés transitar donde querás y todo. Y el 80% no le alcanza de sueldo en sueldo. Sí, pero después de trabajar toda la vida. Estamos en mejor condición. Y acá el cuidado médico es un negocio, y acá la educación superior es un negocio, y la primer fuente de bancarrota para los estadounidenses quedan por cuentas médicas. Bueno, como te dije, no es una democracia perfecta. Te dije pero tú dices que en el mundo quieren venir aquí. No, exacto. Quieren venir aquí. Y así es, y cualquiera que lo diga lo vas a ver. Y si te parece que por problemas, alguien vendría aquí por otros problemas que no sean los económicos. Alguien vendría a este país si no está apremiado económicamente. Acá vienen enamorados de la democracia, ¿me dices tú? Sí, por supuesto, porque saben que pueden emprender su negocio. En Estados Unidos, 6 corporaciones privadas controlan el 94% del contenido editorial de lo que ven, escuchan o leen los estadounidenses. 6 corporaciones privadas. Le llaman de mainstream media. ¿Y tú me dices que eso es democrático? ¿Y sería mejor si fuera solo una? ¿O que si fuera el gobierno que lo ¿A ti te parece que la opinión pública de los Estados Unidos recibe información definitivamente que no sea manipulada como un servicio público, como una obligación, como un derecho que tiene, y no simplemente esas corporaciones? 6 obedecen a los grandes intereses de las grandes corporaciones. ¿Tú piensas que el pueblo estadounidense está bien informado? Me acabas de decir el número 6. No es una, no es 2, no es 3, 4, son 6 me estás diciendo. Eso habría que corroborarlo. Pero por lo menos no es el gobierno que le dicta quién va a decir y qué es lo que van a decir y qué es lo que pueden decir o censurarlos, como lo hacen en Venezuela, en Cuba, en Rusia, en muchos otros lugares alrededor de eso. Es parte de la democracia de libertad de palabra, de expresión libre. ¿Estás enamorado de, entre comillas, la democracia de Estados Unidos? Por supuesto. Que aquí, si querés hacer lo que te dé la gana, ya tú, en tu vida privada, ya tú, no tener que el gobierno te estar respirando por detrás de tu espalda, viéndote lo que estés haciendo, censurando lo que vas a decir y todo. Eso es muy importante. Yo sé que hay muchas presiones de otros lugares, de ahora la tecnología, que tener mucho cuidado de todo eso, pero aquí la esencia de la democracia estadounidense continúa. Los pilares son varios de la que sostienen esta democracia, y solo la oficina del Ejecutivo no es suficiente. Para eso está el Congreso, para eso están las Cortes, para eso está la prensa, para eso está la religión y muchas otras cosas, el poder económico, que le dan un balance a la
la democracia. Así es que este presidente sí ha hecho una decadencia triste, vergonzosa del prestigio de la oficina de Estados Unidos. No cabe ninguna duda. Pero habemos muchos que le vamos a proveer ese chequeo y balance y a continuar vigilándolo, asegurándonos que esa corrupción la saquemos al sol y no dejemos que se salga con la suya. Si él es un agente que está trabajando en coordinación con Rusia, lo vamos a exponer, porque esa es una cosa. Hay mil y otras cosas que él ha hecho, la manera como insulta, cómo maltrata a la gente, sus caprichos, sus berrinches políticos, esos son absurdos y ridículos. Así es que ya estamos hartos de eso, pero la democracia va a continuar triunfando encima de este matón que quiere hacer una política de matón. Pero acordémonos, y este punto final aquí en esta parte, la voz que grita más duro no necesariamente la voz más fuerte. La voz más fuerte la tiene el pueblo, el votante, y en 2020 para afuera este presidente, y retornamos a nuevo a la democracia. Walter Tejada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer estar aquí. Gracias por invitarme.